Pasé 2 años transformándome, 40 kilos menos, autoestima reconstruida, finalmente sintiéndome segura de mí misma. Lo conocí, llamémosle Alejandro, en Tinder, y empezamos a salir. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad para la nueva yo, que tanto me había costado construir. Hasta el día que discutimos y él soltó la frase que me destruyó. Serías más fácil de controlar cuando eras gorda y desesperada por atención. Ahora te crees mejor que yo. Me quedé helada, porque me di cuenta de que él no se había enamorado de la mujer fuerte en la que me convertí. Se había enamorado de la mujer insegura de las fotos antiguas de mi Instagram, y estaba haciendo de todo para transformarme en ella de nuevo. Al principio de nuestra relación, Alejandro era mi mayor fan. Parecía un sueño. Comentaba en todas mis fotos de antes y después, con frases como, «Tu disciplina me inspira cada día, mi amor». Hacía que mi esfuerzo de 2 años se sintiera validado no solo por mí, sino por alguien que, supuestamente, me amaba por quien era ahora. Él me trataba como a un trofeo brillante que mostraba con orgullo a sus amigos y familiares. Ella es Sofía. Perdió 40 kilos sola, con pura fuerza de voluntad, decía. Y yo me inflaba de orgullo. Me hacía sentir como la mujer más especial y poderosa del mundo, como si mi transformación física fuera la prueba irrefutable de mi valor. Nuestras citas eran perfectas. Íbamos a restaurantes saludables que yo elegía, hacíamos senderismo los fines de semana y él siempre apoyaba mis horarios para ir al gimnasio. Parecía que había encontrado a la pareja perfecta, alguien que no solo aceptaba mi nuevo estilo de vida, sino que lo celebraba conmigo. Me sentía vista, escuchada y, sobre todo, admirada por mi fortaleza. Me llenaba de regalos que complementaban mi nueva vida. Ropa deportiva de marca, un reloj inteligente para medir mis progresos, cosas que demostraban que él prestaba atención. Cada gesto parecía un aplauso a mis logros. Mal sabía yo que él no estaba admirando mi fuerza. Estaba estudiando mis debilidades y la estructura que yo había construido para poder derrumbarla después. Recuerdo una vez que me dijo, «Eres la prueba viviente de que cualquiera puede cambiar su vida si se lo propone». En ese momento, sus palabras sonaron como el mayor cumplido que jamás había recibido. Hoy, entiendo que él no veía a una persona, sino un proyecto, un concepto. Admiraba el después, porque pensaba que él podría controlarlo. La forma en que me miraba, con esa supuesta admiración, era embriagadora. Después de años sintiéndome invisible, tener a este hombre guapo y encantador poniéndome en un pedestal era todo lo que mi antigua yo insegura siempre había soñado. Él llenaba un vacío que no sabía que aún tenía, y me volví adicta a su aprobación casi de inmediato. Él construyó este pedestal tan alto que yo no podía ver el suelo. Me aisló en una burbuja de halagos y validación constante, haciéndome creer que nuestro amor era único y perfecto. Cada día me convencía más de que él era el premio que me había ganado por todo mi sufrimiento y esfuerzo. El final feliz de mi historia de superación. Antes de seguir con esta historia, por favor, si estás encontrando valor en mi experiencia, suscríbete al canal para no perderte cómo desenmascaré a este tipo de persona y aprender a identificar las señales en tu propia vida. Dale like si crees que estas historias deben ser contadas. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. La perfección de nuestro cuento de hadas comenzó a agrietarse sutilmente. La primera vez fue una noche que nos preparábamos para salir con sus amigos. Yo había comprado un vestido nuevo, uno que jamás me habría atrevido a usar antes. Me sentía poderosa, femenina, y por primera vez en mucho tiempo, genuinamente sexy. Salí del cuarto esperando su habitual halago. Él me miró de arriba abajo, y su sonrisa se tensó un poco. «Wow, Sofía, te ves increíble», dijo. Pero su tono era diferente. Hizo una pausa y añadió, «¿No crees que es un poco llamativo? Digo, va a hacer que todos te miren». Lo dijo como si fuera una preocupación, como si estuviera protegiéndome de la atención no deseada. En ese momento, lo interpreté como un signo de que me quería tanto que era un poco celoso, algo que hasta me pareció tierno. Me reí y le dije que no se preocupara, pero su comentario se quedó conmigo toda la noche. Me sentí cohibida,
constantemente arreglándome el vestido, consciente de las miradas de los demás de una forma negativa, no empoderadora. Unas semanas después, ocurrió con el gimnasio. Solía ir 5 días a la semana. Era mi terapia, mi espacio sagrado. Un día, me dijo, amor, pasas mucho tiempo en el gimnasio. A veces siento que lo prefieres antes que pasar tiempo conmigo. De nuevo, lo disfrazó de amor, de que me extrañaba, pero el mensaje subyacente era claro. Su comentario me hizo sentir culpable. Empecé a pensar si de verdad estaba exagerando, si mi disciplina se había convertido en una obsesión que estaba dañando mi relación. Comencé a saltarme un día de gimnasio a la semana para demostrarle que él era mi prioridad. Estaba cediendo terreno sin siquiera darme cuenta de que estábamos en una batalla. Estas eran las primeras banderas rojas, las primeras grietas en la fachada del príncipe encantado. Eran comentarios inofensivos, preguntas cargadas de un falso cuidado que estaban diseñadas para hacerme dudar de mí misma. Dudas sobre mi ropa, sobre mis hobbies, sobre las mismas cosas que él al principio decía admirar tanto en mí. Era un veneno administrado en dosis muy pequeñas. Elegí ignorarlas. ¿Por qué buscar problemas donde no los había? Tenía al hombre perfecto, la relación perfecta. Seguramente yo estaba siendo demasiado sensible o paranoica. Racionalicé su comportamiento como el de un hombre profundamente enamorado que tenía miedo de perderme. Era más fácil creer esa mentira que enfrentar la incómoda verdad que empezaba a susurrar en mi interior. Lo que él estaba haciendo era probar los límites. Estaba lanzando pequeñas piedras para ver qué tan fuerte era mi nueva estructura de autoestima. Cada vez que yo cedía o dudaba, él aprendía exactamente dónde presionar la próxima vez. No era cuidado, era reconocimiento. Estaba estudiando el terreno para la demolición que planeaba llevar a cabo más adelante. Esas pequeñas grietas eran el comienzo de su verdadero proyecto. No amarme, sino desmantelarme. Quería derribar a la mujer segura que yo había construido para poder jugar con los escombros de la persona insegura que solía ser. El problema es que yo estaba tan enamorada de la ilusión que él había creado que me negaba a ver el peligro. Cada comentario, cada sugerencia, era un golpe calculado. No eran errores ni palabras dichas sin pensar. Eran parte de un plan metódico para recuperar el control que sentía que no tenía sobre la nueva Sofía. La mujer fuerte que había admirado al principio, ahora se había convertido en una amenaza para su frágil ego de manipulador. Después de probar mis límites con comentarios, Alejandro pasó a la siguiente fase. El sabotaje activo, siempre disfrazado de un cuidado amoroso y considerado. Empezó a traer a casa mis antiguas comidas prohibidas, aquellas que había eliminado por completo de mi vida. Llegaba del trabajo con una sonrisa y una caja de pizza, o mi pastel de chocolate favorito. Mi amor, has trabajado tan duro toda la semana. Te mereces un capricho, decía, poniéndome un plato enfrente. Solo un pedacito no te hará daño. Tienes que disfrutar de la vida también. Sus palabras eran dulces, pero su intención era amarga. Sabía que esas comidas eran mi kriptonita, los detonantes de mis antiguos malos hábitos. Al principio, me negaba firmemente. Le agradecía el gesto, pero le recordaba mis metas. Sin embargo, su insistencia era agotadora. Me hacía sentir como la policía de la comida, la aburrida que no sabía relajarse. Él se mostraba decepcionado, como si yo estuviera rechazando su amor, no solo la comida. La presión emocional era inmensa. A veces, para evitar una discusión o para no herir sus sentimientos, cedía. Me comía ese pedacito, que a menudo se convertía en más. Después, la culpa me consumía. Me sentía débil, un fracaso, y él estaba ahí para confortarme, diciéndome que no pasaba nada, que mañana volvería a la rutina. Era un ciclo tóxico y perfectamente orquestado. Él estaba minando mi progreso y mi disciplina de la forma más perversa posible, usando el pretexto del amor y el cuidado. No podía quejarme abiertamente. ¿Cómo podría enojarme con alguien que solo quería consentirme? Si lo hacía, yo era la ingrata, la obsesionada. Él siempre se posicionaba como el bueno de la historia, y yo como la exagerada. Esto no se limitaba a la comida. Empezó a planear citas nocturnas que sabía que interferirían con mis entrenamientos matutinos.
Vamos al cine a la última sesión. Hace mucho que no lo hacemos. O, quedémonos despiertos viendo una serie. Mañana puedes saltarte el gimnasio por un día. Cada sugerencia era una invitación a abandonar la estructura que me mantenía fuerte. Yo luchaba internamente. Una parte de mí quería complacerlo y ser la novia relajada y divertida que él parecía querer. Pero otra parte, la que había luchado tanto por cambiar, sabía que esto era peligroso. Estaba en una guerra silenciosa, no solo contra la tentación, sino contra la manipulación sutil de la persona que se suponía que debía apoyarme. Lo más retorcido era que, cuando yo lograba resistirme a sus sabotajes, él me elogiaba. «¿Ves? Qué fuerza de voluntad tienes. Por eso te admiro tanto», decía. Era una táctica de refuerzo intermitente. Me castigaba emocionalmente si cedía y me premiaba con halagos si no lo hacía. Así me mantenía confundida, siempre buscando su aprobación. Cada pedazo de pastel que comía para complacerlo era una victoria para él. Cada entrenamiento que me saltaba era un ladrillo menos en la fortaleza de mi autoestima. Él no me estaba cuidando, me estaba debilitando. Quería que volviera a necesitarlo, que perdiera la confianza en mi propia capacidad para mantenerme firme, para que él pudiera convertirse en mi salvador. Este cuidado era su arma más efectiva hasta ese momento, porque atacaba mi disciplina, pero también mi corazón, me hacía sentir culpable por ser fuerte, y me manipulaba para que creyera que ceder ante la tentación era una forma de demostrarle mi amor. Era un juego psicológico del que yo no tenía escapatoria, porque el carcelero era también el que me ofrecía consuelo. El sabotaje con la comida y los horarios era solo la punta del iceberg. El arma más poderosa y cruel de Alejandro estaba en mi propio pasado, específicamente en mi perfil de Instagram. Él había guardado mis fotos de antes, de cuando pesaba 40 kilos más, y empezó a usarlas contra mí con una falsa y enfermiza nostalgia. Todo comenzaba de forma casual. Estábamos en el sofá viendo la tele y él, de repente, me mostraba su teléfono. «Mira lo que me recordó Instagram hoy», decía, enseñándome una foto mía de hacía 3 años. En ella, yo estaba visiblemente infeliz, con una sonrisa forzada, atrapada en un cuerpo que no sentía como mío. Pero él no lo veía así, o al menos, eso es lo que pretendía. «Ay, mira qué fofiña te veías aquí», comentaba con una ternura completamente falsa. «Tan adorable, sin toda esta neurosis de contar calorías y de vivir en el gimnasio». Cada palabra era una daga que idealizaba mi infelicidad pasada y demonizaba mi disciplina presente. Él romantizaba a la Sofía de antes. Hablaba de ella como si fuera una persona diferente, más divertida, más relajada, más real. «Recuerdo que en esa época podíamos pedir una hamburguesa a medianoche sin que te diera un ataque de ansiedad», decía, ignorando por completo la depresión y la falta de amor propio que yo sentía en aquel entonces. Lo que estaba haciendo era reescribir mi historia. Estaba intentando convencerme de que mi antes era mejor, no para mí, sino para él. La Sofía de antes era, en su mente, más manejable. No tenía la confianza ni la fuerza para cuestionar a nadie. Dependía de la validación externa para sentirse bien, y él quería ser esa única fuente de validación. A veces, incluso se las enseñaba a sus amigos cuando yo estaba presente. «Miren, esta era mi Sofía antes de volverse una fanática del fitness», bromeaba. Todos se reían, pero yo sentía una humillación profunda. Estaba usando mi mayor vulnerabilidad, mi pasado, como un chiste, como una forma de minimizar mi logro y recordarme de dónde venía. Esta táctica era increíblemente efectiva porque atacaba el núcleo de mi inseguridad. Una parte de mí siempre tendría miedo de volver a ser esa persona, y él lo sabía. Al mostrarme esas fotos, no solo me recordaba mi pasado, sino que me hacía temer que, si no me relajaba y hacía lo que él quería, nunca sería verdaderamente feliz. Comencé a odiar mis propias fotos antiguas, imágenes que antes veía con orgullo, como un recordatorio de lo lejos que había llegado, ahora se habían convertido en un arma que mi propia pareja usaba para herirme. Se convirtieron en un fantasma que él invocaba cada vez que sentía que mi nueva confianza brillaba demasiado y eclipsaba su necesidad de control.
Él quería que yo sintiera nostalgia por mi propia prisión. Quería que asociara mi nueva vida con la ansiedad, la neurosis y la rigidez, y mi antigua vida con la felicidad, la espontaneidad y el amor verdadero. Estaba tratando de lavarme el cerebro para que voluntariamente diera un paso atrás y volviera a la jaula que tanto me costó abrir. El mensaje era claro y aterrador. Me gustabas más cuando estabas rota. Me gustabas más cuando te odiabas a ti misma, porque así era más fácil para mí amarte a mi manera. No se trataba de nostalgia, se trataba de control. Quería que yo extrañara a la versión de mí que era más fácil de manipular. Una vez que Alejandro había debilitado mi confianza en mí misma, pasó a la siguiente fase de su plan: aislarme de mi sistema de apoyo. Mis amigos, especialmente mis amigas que me habían animado durante toda mi transformación, se convirtieron en su objetivo principal. Sabía que ellas eran mi ancla a la realidad y a la cordura. Empezó con críticas sutiles después de que yo saliera con ellas. Sara parece que bebe mucho, ¿no? No sé si es una buena influencia para ti ahora que te cuidas tanto, decía. O sobre otra amiga. Parece que a Laura le da un poco de envidia tu nueva figura. La noté muy rara contigo. Plantaba pequeñas semillas de duda sobre las intenciones de las personas que más me querían. Su argumento principal era siempre el mismo. Ellos no entienden lo nuestro. Nuestro amor es diferente, más profundo. Ellos solo ven las cosas por encima y quieren llevarte por el mal camino, de vuelta a tu vida de antes. Creó una narrativa en la que éramos nosotros contra el mundo. Nuestro amor era tan especial y único que nadie más podía comprenderlo. Cualquier crítica o preocupación de mis amigos era, según él, una prueba de su envidia o de su incapacidad para entender nuestra conexión. Me estaba encerrando en una burbuja donde su voz era la única que importaba. Esto me puso en una posición increíblemente difícil. Eran mis amigos de toda la vida contra el hombre que amaba. Cuando una amiga me decía: Sofía, he notado que Alejandro te dice cosas un poco raras sobre tu comida, yo me ponía a la defensiva. Repetía los argumentos de él. Es que se preocupa por mí, no quiere que me obsesione. Empecé a ver menos a mis amigos para evitar conflictos. Rechazaba invitaciones para quedarme en casa con Alejandro, porque era más fácil, porque así no tenía que escuchar sus críticas sobre mis amigos después, ni tenía que defender mi relación ante ellos. El aislamiento fue un proceso gradual y voluntario, orquestado por su manipulación. Él, por supuesto, enmarcaba esto como una victoria para nosotros. ¿Ves? Así estamos mejor. Solos tú y yo. No necesitamos a nadie más, me decía, abrazándome en el sofá. Yo confundía ese aislamiento con intimidad. Creía que estábamos construyendo un mundo propio, cuando en realidad él estaba construyendo mi celda y yo le estaba pasando los ladrillos. Mis amigos se dieron cuenta. Intentaron advertirme, pero yo estaba tan metida en su red que interpreté sus preocupaciones como ataques. Me alejé más, convencida de que ellos no querían mi felicidad. Alejandro había logrado su objetivo. Me había hecho creer que la única persona en el mundo que realmente me entendía y me apoyaba era él. Estaba sola, y no me daba cuenta. Mi red de seguridad había sido cortada, hilo, por el hombre que se suponía que debía protegerme. Ahora, sin las voces de mis amigos para ofrecerme perspectiva, yo era mucho más vulnerable a su control y a su visión distorsionada de la realidad. Estaba completamente a su merced. El aislamiento es una de las herramientas más poderosas de un manipulador. Te quitan tus espejos, las personas que reflejan quién eres realmente, para que el único reflejo que veas sea el que ellos sostienen frente a ti. Y en el reflejo que Alejandro me mostraba, yo era una mujer que necesitaba ser controlada por su propio bien. Todo el veneno que Alejandro había estado inyectando en nuestra relación finalmente llegó a un punto de ebullición. La pelea que lo cambió todo no empezó por algo grande, fue por una tontería, una acumulación de todas las pequeñas tensiones que él había creado. Creo que fue por un plan de fin de semana que yo quería hacer con mis amigas. Hacía meses que no las veía y organicé una escapada de un día. Cuando se lo conté a Alejandro, su reacción fue de una frialdad instantánea. «Ah, ¿así que prefieres irte con ellas en lugar de pasar el fin de semana conmigo?»,
dijo, con un tono de víctima que ya conocía demasiado bien. Esta vez, sin embargo, algo dentro de mí se rompió. Estaba cansada de sentirme culpable por todo, de caminar sobre cáscaras de huevo. Le respondí con una firmeza que ni yo misma esperaba. No es una preferencia, Alejandro. Son mis amigas y quiero verlas. No voy a disculparme por tener una vida fuera de nuestra relación. Mi respuesta lo descolocó. No estaba acostumbrado a que yo le plantara cara de esa manera. Su expresión cambió de la falsa victimización a una ira pura y sin filtros. Sus ojos se oscurecieron y me miró con un desprecio que nunca antes había visto. Fue como si una máscara se hubiera caído de golpe. Empezó a gritar, sacando a relucir todas sus quejas acumuladas. Que yo era una egoísta, que mi transformación me había convertido en una persona arrogante, que ya no me importaban sus sentimientos. Eran acusaciones cada vez más absurdas y dolorosas, diseñadas para herirme y hacerme sentir pequeña de nuevo. Pero yo no cedí. Y entonces, en medio de su furia, cuando vio que sus ataques no estaban funcionando, soltó la frase que se grabaría en mi cerebro para siempre. La dijo con una calma aterradora, con una claridad que helaba la sangre. El problema es que ahora te crees mejor que yo. Hizo una pausa, saboreando el impacto de sus palabras, y luego asestó el golpe final. Serías más fácil de controlar cuando eras gorda y desesperada por atención. Prefería a esa versión de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire se volvió denso y pesado, y sentí que no podía respirar. En ese instante, todo encajó. Los comentarios sobre mi ropa, la comida, mis fotos antiguas, el aislamiento de mis amigos, no eran actos de amor retorcido o celos, eran tácticas deliberadas. Él no me quería a mí, quería a la versión de mí que era fácil de dominar, la que necesitaba su aprobación para sobrevivir. No lloré, no grité, simplemente me quedé mirándolo, viendo al monstruo que se había escondido detrás de la cara de mi príncipe encantado durante tanto tiempo. El hombre que yo amaba no existía, era una ilusión. El que estaba frente a mí era un extraño, un depredador que había visto mi fuerza no como una cualidad, sino como un obstáculo. Esa frase no solo rompió mi corazón, rompió el hechizo. La venda que tenía en los ojos no se cayó, fue arrancada con una violencia brutal, y por primera vez en meses, vi a Alejandro por lo que realmente era, un hombre tan débil y tan inseguro, que necesitaba destruir a la mujer a su lado para poder sentirse un hombre. La mañana siguiente a la pelea, me desperté con una sensación de irrealidad. Había dormido en el sofá, y cada palabra de Alejandro resonaba en mi cabeza. Esperaba encontrarlo arrepentido, tal vez incluso haciendo las maletas. En cambio, lo encontré en la cocina preparando café, como si nada hubiera pasado. Sonrió y me dijo, «Buenos días, mi amor». Su normalidad era tan desconcertante que por un segundo dudé de mi propia memoria. ¿Realmente había dicho esas cosas tan horribles? Me acerqué a él, con el corazón en un puño, y le dije, «No puedo creer lo que me dijiste anoche». Su sonrisa se desvaneció, y me miró con una confusión perfectamente actuada. «¿De qué hablas, Sofía? Anoche tuvimos una discusión tonta, como todas las parejas. Estabas muy alterada». Su capacidad para negar la realidad era asombrosa. Insistí, repitiendo sus palabras exactas. «Dijiste que preferías cuando era gorda y desesperada, porque era más fácil de controlar». Estaba temblando al decirlo, reviviendo el dolor. Él soltó una carcajada, una risa fría y condescendiente. «Mi amor, estás loca. Yo nunca dije eso. ¿Cómo puedes pensar que diría algo tan monstruoso? Estás tan estresada con la dieta y el gimnasio que estás empezando a imaginar cosas. De verdad, me estás asustando». Me estaba llamando loca a la cara. Este era el nivel más extremo de gaslighting que había experimentado. No solo negaba los hechos, sino que estaba usando mi estilo de vida, el mismo que él saboteaba, como la supuesta causa de mi inestabilidad mental. Me estaba culpando a mí por su propio abuso verbal, haciéndome responsable de las atrocidades que salieron de su boca. «Estás siendo demasiado sensible», continuó, acercándose para intentar abrazarme. «Siempre llevas todo al extremo. Fue una pelea. La gente dice cosas que no siente.
pero te juro que eso que dices, eso salió de tu imaginación. Me aparté de él, sintiendo náuseas. Su tacto, que antes me reconfortaba, ahora me quemaba la piel. Empecé a dudar de mí misma, que es exactamente lo que él quería. Quizás lo había entendido mal. Quizás en medio de la ira había interpretado sus palabras de la peor manera posible. Su negación era tan absoluta, tan convincente, que por un momento mi cerebro consideró la posibilidad de que yo fuera el problema. Así de poderosa es esta forma de manipulación. Pero entonces recordé la mirada en sus ojos, la frialdad, la claridad con la que había pronunciado cada sílaba. Eso no se podía fingir. Eso no era producto de mi imaginación. El monstruo que vi anoche era real, y el hombre encantador que preparaba café por la mañana era solo su disfraz. Tenía que aferrarme a esa verdad. Él siguió intentando convencerme de que yo estaba equivocada durante todo el día. Me acusó de distorsionar sus palabras para usarlo como una excusa para dejarlo, de ser paranoica. Alternaba entre la preocupación fingida y la acusación directa, un cóctel tóxico diseñado para desorientarme y hacerme ceder. Pero la grieta que había abierto era demasiado profunda. Sufrí un cortocircuito. Su negación me hizo sentir impotente, como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. Pero en el fondo, una nueva resolución comenzó a formarse. Ya no podía confiar en mis conversaciones con él. Si quería pruebas de quién era él realmente, tendría que encontrarlas por mi cuenta. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Después de días de su constante negación, la duda que él había plantado en mi mente se convirtió en una necesidad obsesiva de encontrar la verdad. Sabía que estaba siendo manipulada, pero necesitaba una prueba irrefutable, algo que no pudiera negar o distorsionar, algo que me demostrara a mí misma que no estaba loca. La oportunidad llegó una noche. Alejandro se fue a duchar, dejando su teléfono desbloqueado sobre la mesita de noche. Nunca antes había invadido su privacidad. Siempre me pareció un límite sagrado en una relación. Pero en ese momento, todos los límites se habían roto. Con las manos temblorosas, cogí el teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Abrí su WhatsApp. No sabía qué estaba buscando exactamente. Quizás conversaciones con otras mujeres. No lo sé. Pero lo que encontré fue mucho peor. Mucho más personal y devastador. Un grupo con sus amigos más cercanos. Y el nombre del grupo me revolvió el estómago. Domando a la fiera. La fiera, evidentemente, era yo. Empecé a leer los mensajes, y cada palabra era un puñetazo en el estómago. Era una crónica detallada de su plan para destruirme. Alejandro no solo se jactaba de sus tácticas, sino que pedía y daba consejos a sus amigos sobre cómo manejar a sus propias parejas. Era un manual de manipulación y misoginia. Leí mensajes donde él se reía de cómo me había hecho sentir culpable por ir al gimnasio. Hoy le he metido el drama de que no pasamos tiempo juntos y se ha saltado su clase de spinning. Punto para mí, escribió, seguido de emojis de risa. Describía sus intentos de sabotaje con la comida como misiones de engorde. Encontré el mensaje que me rompió por completo. Fue de la noche de la pelea. Les escribió: hoy la fiera se ha puesto brava. Creo que he ido demasiado lejos. Le he dicho que la prefería gorda. Pero mañana negaré todo y le diré que se lo ha inventado. Con un poco de suerte, creerá que se está volviendo loca. Ahí estaba. La prueba. La confirmación de que no solo había dicho esas palabras, sino que la negación posterior era una táctica premeditada y cruel. Sentí una mezcla de horror y, extrañamente, alivio. No estaba loca. Mi realidad era real. El monstruo era él. Y yo tenía la prueba en la palma de mi mano. Hice fotos de toda la conversación con mi propio teléfono. Cada mensaje, cada broma cruel, cada confesión de su plan. Me sentía como una espía en mi propia casa, documentando el abuso que había estado sufriendo en silencio. El sonido de la ducha al detenerse me sobresaltó. Dejé el teléfono donde estaba, justo a tiempo. Cuando salió del baño, sonriendo, envuelto en una toalla, sentí un asco profundo. Estaba mirando a un completo desconocido, el hombre con el que había compartido mi cama, mi vida y mis sueños. Era en realidad mi peor enemigo, conspirando activamente para mi destrucción mientras me decía que me amaba.
Ya no había vuelta atrás. Las conversaciones en ese grupo no eran solo palabras, eran la arquitectura de su abuso. Tenía las pruebas, y ahora tenía que decidir qué hacer con ellas. Una cosa estaba clara: mi tiempo en esa casa, y con ese hombre, había terminado. Solo necesitaba una pieza más del rompecabezas para entenderlo todo. Con las pruebas en mi teléfono, una pregunta no dejaba de atormentarme. ¿Había hecho esto antes? ¿Era yo un caso aislado o un patrón de comportamiento? En el chat del grupo, había mencionado un par de veces a su exnovia, Laura, con desdén. Decidí que necesitaba hablar con ella. Necesitaba saber si yo era la única fiera que había intentado domar. Encontré a Laura en redes sociales. Su perfil mostraba a una mujer exitosa, segura de sí misma, dueña de una pequeña empresa. Me costó varios intentos empezar a escribir el mensaje. ¿Qué le dices a la ex de tu novio? ¿Cómo empiezas una conversación así? Finalmente, respiré hondo y escribí algo simple y directo. Hola, Laura. Mi nombre es Sofía. Perdona que te moleste. Sé que esto es muy raro, pero soy la actual pareja de Alejandro. Estoy pasando por una situación complicada y tu nombre ha surgido. Me ayudaría mucho si pudieras hablar conmigo 5 minutos. Entenderé si no quieres. Lo envié antes de poder arrepentirme. Para mi sorpresa, me respondió casi al instante. Hola, Sofía. No es raro en absoluto. Estaba esperando tu mensaje desde que vi que empezaron a salir. Su respuesta me heló la sangre. Concertamos una llamada para esa misma tarde. Estaba nerviosa, pero también sentía que estaba a punto de obtener las respuestas que necesitaba. Cuando hablamos, su historia fue un eco espeluznante de la mía. La única diferencia era el campo de batalla. Laura no había perdido peso. Había conseguido una gran promoción en su trabajo justo antes de conocer a Alejandro. Se había convertido en jefa de su departamento. Estaba llena de confianza y nuevas responsabilidades. Y, al principio, él fue su mayor admirador. Me contó cómo Alejandro la elogiaba por su inteligencia y ambición, cómo la hacía sentir la mujer más capaz del mundo. Pero poco a poco, empezó a minar su confianza profesional. Hacía comentarios inofensivos sobre sus decisiones laborales, la hacía dudar de sus propias capacidades y la acusaba de preferir el trabajo a él cada vez que tenía que trabajar hasta tarde. Él intentó sabotear su carrera, le perdía documentos importantes, la distraía antes de reuniones cruciales, le creaba dramas emocionales justo cuando ella necesitaba estar más concentrada. Su objetivo era el mismo: hacerla sentir insegura, incompetente y dependiente de él. Quería que ella fracasara para que volviera a ser la mujer que necesitaba su apoyo. El punto de ruptura fue cuando me dijo que quizás yo no estaba hecha para tanta responsabilidad, que debería buscar un trabajo más tranquilo para que pudiéramos ser felices. Me contó Laura, con la voz todavía cargada de la indignación de entonces. Era la misma táctica, adaptada a una vulnerabilidad diferente. No era mi peso, era su carrera. Escucharla fue como escuchar mi propia historia contada por otra persona. El mismo patrón de idealización, devaluación y descarte. El mismo método de sabotaje disfrazado de cuidado. Nos dimos cuenta de que Alejandro no odiaba a las mujeres gordas o a las mujeres adictas al trabajo. Odiaba a las mujeres fuertes. Odiaba a las mujeres que no lo necesitaban. Al final de la conversación, le di las gracias, sintiendo una extraña sororidad con esta mujer que nunca había visto. Ahora lo sabía con certeza. Yo no era un caso único. Era parte de un patrón. Alejandro era un depredador en serie de la autoestima femenina, y con su testimonio me sentí más fuerte que nunca para el enfrentamiento final. Esa noche, preparé el escenario para la confrontación final. Ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una ira fría y una determinación de acero. Imprimí las capturas de pantalla de la conversación del grupo, domando a la fiera. Grabé la parte más importante de mi llamada con Laura. No iba a haber escapatoria, ni negaciones, ni gaslighting. Cuando Alejandro llegó a casa del trabajo, me encontró sentada en la mesa del comedor. No había cena preparada. Solo estaba yo, las hojas impresas boca abajo sobre la mesa y mi teléfono. Su sonrisa habitual se desvaneció al ver mi expresión. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó, con un atisbo de nerviosismo en su voz. Quiero que hablemos, le dije,
con una calma que lo desarmó. Pero esta vez vamos a hablar sobre la verdad. Le di la vuelta a la primera hoja. Era la captura de pantalla de él jactándose de haberme hecho saltar el gimnasio. Le observé mientras leía. Su rostro palideció. Intentó hablar, pero yo levanté la mano. Fui pasando las hojas una por una, en silencio. La misión de engorde. Su plan de negarlo todo después de la pelea. Cada mensaje era una nueva capa de su monstruosidad, expuesta bajo la dura luz de la verdad. Con cada página, su fachada de hombre encantador se desmoronaba, revelando al manipulador patético que había debajo. Cuando terminé con las capturas de pantalla, él estaba sin palabras. Solo me miraba, con una mezcla de shock y rabia. «Y por si crees que soy la única», dije, y presioné play en mi teléfono. La voz de Laura llenó el silencio de la habitación, contando su propia historia de sabotaje y manipulación. Eso fue el golpe de gracia. Ya no había dónde esconderse. Las pruebas eran abrumadoras, irrefutables. Se recostó en la silla, derrotado. El juego había terminado, y él lo sabía. Esperé a que dijera algo, a que se disculpara, a que mostrara una pizca de remordimiento. Pero lo que vino a continuación fue aún más escalofriante. Él no se disculpó. En su lugar, me miró con una frialdad aterradora, como si finalmente se sintiera liberado de la necesidad de fingir. Su expresión no era de arrepentimiento, sino de fastidio, como si yo, al descubrirlo, le hubiera arruinado un juego divertido. No había vergüenza en sus ojos, solo un vacío helado. «¿Y bien, qué?», dijo finalmente, con un tono desafiante. «¿Qué esperas que haga ahora? ¿Que me ponga de rodillas y te pida perdón?» Su arrogancia era increíble. Incluso acorralado por las pruebas, su ego se negaba a admitir la derrota. No sentía pena por lo que había hecho, solo por haber sido descubierto. En ese momento, entendí que buscar una disculpa era inútil. No se podía razonar con alguien así. No había empatía, no había conciencia, solo una necesidad patológica de control. Recogí mis cosas de la mesa. «No espero nada de ti, Alejandro», le dije. «Solo quería que supieras que yo sé quién eres, y que se acabó». La confrontación no fue la explosión dramática que había imaginado. Fue algo mucho más silencioso y terrible. Fue la confirmación final de que el hombre del que me había enamorado nunca había existido. Y la persona que estaba sentada frente a mí era alguien a quien necesitaba sacar de mi vida para siempre, y lo más rápido posible. Mi declaración de que todo había terminado no provocó el arrepentimiento que una parte ingenua de mí todavía esperaba. En cambio, desató su verdadera filosofía, su justificación enferma. Sin la necesidad de fingir más, Alejandro me dio un vistazo directo a la oscuridad de su mente, y fue más aterrador que cualquiera de sus mentiras. Se rió, una risa seca y sin alegría. «Oh, ¿se acabó? ¿Porque has descubierto que no soy el príncipe perfecto que creías?», dijo con sarcasmo. «Déjame explicarte cómo funciona el mundo real, Sofía. Las mujeres como tú, las que se vuelven fuertes e independientes de repente, son imposibles de amar. Son demasiado trabajo». Escuché paralizada, mientras él exponía su manifiesto tóxico. Dijo que las mujeres seguras de sí mismas son arrogantes, que siempre están compitiendo y que no dejan espacio para que un hombre sea un hombre. Cada palabra era una proyección de sus propias e inmensas inseguridades, disfrazadas de una crítica hacia mí y hacia todas las mujeres fuertes. «Cuando te conocí, eras perfecta», continuó, su voz volviéndose casi soñadora. «Eras vulnerable. Necesitabas que alguien te dijera lo bonita que eras, que te validara. Yo podía ser tu héroe, pero te volviste adicta a tu propio éxito, a tu reflejo en el espejo, y te olvidaste de que una relación se trata de necesitarse mutuamente». Y entonces pronunció la frase que resumía toda su patética y peligrosa visión del mundo. Me miró directamente a los ojos, sin una pizca de vergüenza, y dijo: «Hombres como yo necesitan mujeres que nos necesiten. No queremos una compañera de equipo. Queremos a alguien a quien proteger, y sí, a quien controlar. Así es como funciona». No era una disculpa, era una justificación. En su mente retorcida, sus acciones no eran abusivas.
Eran una respuesta natural a mi mal comportamiento, de volverme una mujer completa por mí misma. Él creía sinceramente que tenía derecho a sabotearme para que la relación volviera a su orden natural. Él arriba y yo abajo. Me di cuenta de que para él, el amor no era admiración o apoyo. El amor era control. El amor era dependencia. La fuerza de una mujer no era algo a celebrar, sino una amenaza directa a su masculinidad. Necesitaba que su pareja fuera débil para él poder sentirse fuerte. Era la definición de un parásito emocional. Su confesión fue liberadora. Me quitó cualquier duda que pudiera quedar, cualquier atisbo de pena que pudiera sentir por él. No era un hombre herido que cometía errores. Era un ideólogo del abuso. Un hombre que había construido toda una filosofía de vida para justificar su necesidad de dominar a las mujeres. Ya no había nada más que decir. Discutir con él sería como discutir con un muro. Él vivía en una realidad diferente, una en la que él era la víctima y yo la villana arrogante. Su confesión no fue un error, fue un regalo. Me mostró la verdad sin adornos y me dio la fuerza final para alejarme sin mirar atrás. Me levanté de la mesa. Gracias por tu honestidad, Alejandro, le dije, y la sorpresa en su rostro fue casi cómica. Me has dejado muy claro que alejarme de ti es el acto de amor propio más grande que puedo hacer. Y con eso, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta de mi propia libertad. Salí de esa casa esa misma noche, con una pequeña maleta y una sensación de claridad abrumadora. No volví a mirar atrás. Me fui a casa de Sara, la amiga a la que Alejandro tanto había criticado. Cuando le conté todo, con las pruebas en la mano, no hubo un «te lo dije», solo un abrazo y un «te quedas aquí el tiempo que necesites». Pensé que la confrontación sería el final, pero para Alejandro, solo fue el comienzo de un nuevo capítulo de acoso. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a volver, el príncipe encantador desapareció por completo, y el stalker tomó su lugar. Empezó a bombardearme el teléfono, cientos de llamadas y mensajes al día. Los mensajes eran una montaña rusa de manipulación. Algunos eran suplicantes. «Mi amor, por favor vuelve, te necesito. No soy nada sin ti». Otros eran furiosos. «Eres una ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti, me dejas así». Y otros eran amenazantes. «Sé dónde estás. No puedes esconderte de mí para siempre». La situación escaló cuando empezó a aparecerse en lugares. Estaba fuera de mi gimnasio por la mañana. Lo vi aparcado en la calle del trabajo de Sara. Una noche, incluso llamó al timbre de su casa repetidamente a las 2 de la madrugada. El miedo que no había sentido durante la confrontación ahora me paralizaba. Se había vuelto impredecible y peligroso. Mis amigos y Laura, mi nueva aliada, me convencieron de que esto ya no era un desamor, era un caso de acoso. Con su apoyo, fui a la policía. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Contar mi historia a un extraño, mostrar los mensajes, describir el miedo. Pero era necesario. Necesitaba protegerme. Presenté todas las pruebas que tenía, las capturas de pantalla, los registros de llamadas, los mensajes amenazantes, el testimonio de Laura. La policía se lo tomó en serio. Me explicaron el proceso para solicitar una medida de protección, una orden de alejamiento. El término legal sonaba tan frío y distante, pero para mí significaba una oportunidad de respirar de nuevo. El proceso fue aterrador. Tuvimos que ir a una vista judicial. Verlo allí, al otro lado de la sala, haciéndose la víctima ante el juez, fue surrealista. Pero las pruebas eran contundentes. El juez me concedió la orden de restricción. Alejandro no podía acercarse a mí, a mi casa, a mi trabajo, ni contactarme por ningún medio. Salir del juzgado con ese papel en la mano fue como salir de la cárcel. Era una barrera legal entre él y yo. No garantizaba mi seguridad al 100%, pero era una declaración poderosa. Era el sistema legal reconociendo que yo era la víctima y él era el agresor. Era la validación que necesitaba. El príncipe encantador con el que había soñado se había transformado oficialmente, a los ojos de la ley, en un acosador del que necesitaba protección. Fue una conclusión trágica y sórdida para lo que una vez creí que era una historia de amor. Pero fue también el primer día del resto de mi nueva vida, una vida libre de su control.
La orden de restricción no era solo un documento legal, era un símbolo. Era la prueba tangible de que había elegido mi seguridad y mi paz mental por encima de cualquier recuerdo o sentimiento. Había huido de la casa, y ahora, con esta orden, estaba empezando a huir del miedo que él había instalado en mí. Después de obtener la orden de restricción, sentí una sensación de seguridad, pero también de impotencia. Sabía que Alejandro seguiría buscando nuevas víctimas, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Me di cuenta de que tenía una responsabilidad, no solo de protegerme a mí, sino de advertir a otras. Decidí usar la misma plataforma que él usó para encontrarme, las redes sociales. Escribir esa publicación fue un acto de catarsis y de guerra. No usé su nombre completo para evitar problemas legales, pero conté mi historia con todo detalle. La transformación física, el amor idílico, los comentarios sutiles, el sabotaje, las fotos antiguas, la pelea, el gaslighting, el grupo de WhatsApp domando a la fiera y su escalofriante confesión. Incluí algunas de las capturas de pantalla, con los nombres de sus amigos borrosos, pero dejando sus palabras intactas para que no quedara duda de la veracidad de mi relato. No lo hice por venganza. Lo hice porque sabía que en algún lugar otra mujer estaba siendo consentida con pizza por un hombre que en realidad quería romperla. Publiqué la historia en mi Instagram y en un par de grupos de apoyo para mujeres. Al final escribí: si algo de esto te suena familiar, no estás loca. No estás siendo sensible. Estás siendo manipulada. Confía en tu instinto y busca ayuda. Le di a publicar con el corazón en la boca, sin saber qué esperar. La reacción fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, la publicación se empezó a compartir masivamente. Cientos de mujeres empezaron a comentar. Algunas compartían sus propias historias de abuso psicológico, otras me ofrecían su apoyo y me llamaban valiente. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de muchas. Y entonces, ocurrió algo mágico. Laura, su exnovia, comentó la publicación. Escribió: yo soy otra de las fieras que él intentó domar. Su campo de batalla conmigo fue mi carrera. Cada palabra que Sofía ha escrito es cierta. Fuerza, hermana. No estás sola. Su comentario fue la validación definitiva y le dio aún más credibilidad a mi historia. La publicación se viralizó en nuestra ciudad. Amigos en común, conocidos e incluso extraños empezaron a ver a Alejandro no como el chico encantador que aparentaba ser, sino como el depredador que realmente era. Su máscara social fue arrancada, no por mí en privado, sino a la vista de todos. Le quité el poder que le daba el secreto. Recibí mensajes de otras mujeres que habían salido con él brevemente y que habían sentido que algo no estaba bien. Todas habían experimentado versiones menores de las mismas tácticas. Juntas, sin saberlo, estábamos pintando el retrato completo de un manipulador en serie. El monstruo ya no podía esconderse en las sombras porque yo había encendido todas las luces. Exponerlo online fue aterrador, pero también fue el acto más empoderador de mi vida. Tomé la narrativa que él había intentado controlar y la hice mía. Usé mi voz para destruir la fachada que él había construido con tanto cuidado. Le demostré que la fiera que intentó domar tenía garras y no tenía miedo de usarlas para defenderse. El príncipe se había convertido en un stalker, y ahora, el stalker se había convertido en una advertencia pública. Su reputación quedó manchada, no por mentiras, sino por la cruda verdad de sus propias acciones. Y yo, por mi parte, me había convertido en una voz para aquellas que aún no habían encontrado la suya, transformando mi dolor en un faro de advertencia. Unas semanas después de que mi historia se viralizara, cuando las cosas empezaban a calmarse, recibí una solicitud de mensaje en mi Instagram de un perfil que no reconocí. El nombre me resultó familiar. Era la madre de Alejandro. Mi primer instinto fue borrarlo. ¿Qué podría querer de mí? ¿Defender a su hijo? ¿Insultarme? La curiosidad fue más fuerte. Abrí el mensaje. Era un párrafo largo y lleno de una tristeza palpable. Empezaba con una disculpa. Querida Sofía, no hay palabras para expresar lo avergonzada que estoy. He leído tu historia y te creo cada palabra. No tienes por qué leerme, pero sentía que te debía una explicación.
aunque no sea una excusa para lo que mi hijo te ha hecho. Continuó contándome su propia historia. Me confesó que el padre de Alejandro, su marido durante más de 30 años, le había hecho exactamente lo mismo a ella durante toda su vida. Él era un hombre controlador y manipulador, que siempre había menospreciado sus ambiciones, y la había aislado de sus amigas y familiares. La había mantenido pequeña para sentirse grande. Me contó cómo Alejandro creció viendo ese comportamiento. Vio cómo su padre domaba a su madre, cómo la ridiculizaba en privado y la elogiaba en público. Aprendió que el amor significaba control, que la fuerza de una mujer era una afrenta, y que la manipulación era una herramienta válida para mantener la paz en el hogar. «Mi hijo no nació siendo un monstruo, Sofía», escribió. «Yo lo vi convertirse en uno, aprendiendo de su padre. Y mi mayor vergüenza es no haber tenido la fuerza para romper el ciclo, para protegerlo a él de ese veneno y para protegerme a mí misma. Te pido perdón por mi cobardía, que ha resultado en tu dolor». Leer sus palabras me dejó sin aliento. No justificaban el comportamiento de Alejandro. Él era un adulto responsable de sus propias acciones, pero sí lo contextualizaban de una forma que nunca habría imaginado. El monstruo no había surgido de la nada. Había sido creado, moldeado por el ejemplo de otro monstruo. Era un eslabón en una cadena de abuso. Esta revelación me dio una extraña sensación de cierre. No sentí pena por Alejandro, pero sí una profunda tristeza por la naturaleza insidiosa del abuso, por cómo se transmite de generación en generación como una enfermedad hereditaria. Él estaba replicando el único modelo de relación que había conocido, el de carcelero y prisionera. Le respondí a su madre con amabilidad. Le dije que agradecía su honestidad y que lamentaba mucho su sufrimiento. Le dije que esperaba que algún día ella encontrara la fuerza para liberarse, igual que yo lo había hecho. Fue un breve intercambio, pero increíblemente significativo. Unió los puntos de una historia mucho más grande y trágica. Entendí que mi lucha no había sido solo contra Alejandro, sino contra un legado de misoginia y control. Él no era un genio del mal, era un producto dañado de un sistema roto. Esto no lo hacía menos peligroso, pero sí menos poderoso. Al entender su origen, le quité la última pizca de poder que podía tener sobre mí. Él no era un demonio misterioso, era solo un hombre roto que rompía a otros para sentirse completo. Y saber eso fue la última pieza que necesité para sanar. Mi historia con él había terminado, pero una nueva comprensión sobre los ciclos de abuso y la importancia de romperlos acababa de empezar para mí. Mi viaje de perder 40 kilos nunca fue realmente sobre el peso. Fue sobre ganar la fuerza y la disciplina para tomar el control de mi propia vida. Y esa misma fuerza, la que Alejandro tanto admiraba y temía a la vez, fue la que me dio el coraje para ver más allá de su fachada y escapar de un depredador emocional. La revelación sobre su padre y el ciclo de abuso no lo inocenta en absoluto, pero me hizo entender una verdad aterradora. Los monstruos a menudo son creados, no nacen. Esto me enseñó que debemos estar atentos no solo a las heridas que nos infligen, sino también a las heridas no sanadas que llevan nuestros agresores, pues son las que usan como arma. Hoy, entiendo que la verdadera transformación no se mide en la báscula ni se ve en el espejo. Reside en la valentía de poner límites, de confiar en tu instinto y de alejarte de cualquiera que intente apagar tu brillo para que su oscuridad parezca menos profunda. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan personal. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien intentaba apagar tu brillo para sentirse más grande? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Creemos un espacio seguro para compartir y apoyarnos. Tu historia también importa y merece ser escuchada, así que no dudes en compartirla. No olvides suscribirte al canal para más historias de superación y resiliencia. Deja tu like si esta historia te ha impactado o te ha ayudado de alguna manera, para que pueda llegar a más personas que necesiten escucharla. Muchas gracias por tu tiempo y tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.